Hey, ¿cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket. Y por supuesto aquí tengo a mi Vanellope, que es la linda Jackie. ¿Cómo estás, Chucho? Muy bien, pues aquí saliendo de ver Wi-Fi Ralph. Wi-Fi Ralph, que Chucho le quiere poner Wi-Fi Ralph. Quiere proponer que se llame Wi-Fi Ralph. Está más divertido, digo, de por sí estamos viendo una película que hace cierta sátira, ¿no? ¿Por qué no que se llame Wi-Fi Ralph? Sí, exacto. ¿No? Podría ser, porque incluso lo menciona así Ralph, ¿no? Wi-Fi. Hace ese chiste, que era Hace ese obvio, chiste. ¿no? Era obvio. Y pues bueno, así como bien dice aquí Vanellope, digo, Jackie, acabamos de ver Wi-Fi Ralph, que me parece que tiene varias lecturas. Sí. Entonces yo tendría que decir que tiene varias lecturas, pero la primera y que creo que es la más importante y que es la que sostiene la película, es que hay una adecuada evolución de los personajes. Sí se siente, tanto de, o sea, obviamente se parece que sí evolucionaron, parece que los 6 años que te mencionan aparte constantemente que pasaron, sí pasaron en realidad. O sea, no se siente como que te hayan dicho que la película fue tanto tiempo después y los personajes siguen igual. Sí, y creo que eso es parte del juego de la trama, claro. ¿No? Es parte del juego de la trama, de cómo les pesa el tiempo que han pasado juntos, del crecimiento, pero además de lo que esto representa para una amistad, que es alrededor de lo que construyen toda la historia y se fortalece la trama que termina teniendo esta moraleja. ¿Sí? Creo que esa es la lectura principal y es la que sostiene la película. Que habrá que decir que obviamente al ser una secuela y al no tener precisamente nada a la mano más que esto que también resulta un tanto obvio, que es estábamos en la cuestión análoga y nos pasamos al internet para agarrar algo de frescura, pues también carece un poco de ella. Obviamente no cuenta con esa originalidad y encanto tremendo que tenía la primera. Que tenía la primera película, ¿no? Y entonces creo que se sostiene en mucho de esta trama que en términos generales funciona. De hecho, es una secuela funcional, ¿no? Realmente, en términos de la trama sí funciona. En términos de hacerle oda incluso a los mismos personajes, como secuela es una buena secuela porque pudo haber empeorado la película, pero algunas de las cosas que parecen como ser ajenas es que los personajes, una de las primeras cosas es que los personajes parecen ser muy familiares o estar muy familiarizados con el internet, lo cual es un poco complejo y varios de estos errores los tiene que son como muy convencionales, o sea que todo tiene que estar como muy puesto para que la historia pase, pero en realidad es una película que sí creo va mucho más dirigida para niños y para adolescentes jóvenes y por eso es que funciona, porque ellos no comprenderían el problema que es el internet, venir del análogo al internet, no lo comprenderían, entonces por eso se omitió. Sí, creo que hay das en dos puntos importantes, ¿no? Que son quizás los que se convierten un tanto en el problema de la película en cuanto a desarrollo. El primero de ellos tiene que ver precisamente que de inicio, creo que sobre todo, digamos que el primer tercio y un tanto el segundo, manejan un humor sumamente infantil, que de pronto aleja un poco al público adulto y quizás al público juvenil, que era algo que no sucedía con la primera película. ¿Ah? Te divertías, fueras niño o grande. De hecho, es el secreto de las grandes películas infantiles, que son tan divertidas para adultos como para niños. En este caso es tan infantil el tono que ellos buscan en este primero y la mitad del segundo tercio que aleja un poco al público. Y el otro tiene que ver con que muchos elementos de la trama son demasiado convenientes para permitir que esta siga evolucionando. Algunas cosas incluso se quedan sin explicación cuando en la anterior película sí las tenía. Exactamente. En este universo que estaban planteando. Y sí creo que aprovecharon muy poco el impacto que causaba en dos personajes como Ralph y Vanellope, que se supone que desde el principio de la película te lo dicen, se supone que no conocen qué hay detrás de la internet. Exactamente. ¿No? Y de pronto ya están ahí, todo es muy sencillo, todo es muy fácil, de pronto hasta les ayudan de manera muy sin pretextos, y ¿no? Parecen pintar al internet de una manera muy friendly, lo cual me lleva como a pensar en que la película está más bien pensada como para un público como los millennial y los trillennial que nacieron con el internet, por lo tanto para ellos es muy fácil usarlo. Y es justo lo que reflejan estos dos personajes. Y además hay muchas de las cosas que probablemente el público adulto no comprendería de la misma manera que lo comprenden ellos. Por ejemplo, el guiño a Snapchat, a las grandes pantallas como si fuera Times Square y que ahí estén pasando los filtros de Snapchat. Tal vez a las generaciones más jóvenes es como de, cool, está ahí mi foto. Pero a las generaciones más grandes es como de... Sí,
Ahora, ahí nos vamos hacia otro punto y que creo que es otra de las lecturas que se le puede dar. Sí. Y que esto tiene que ver con una cuestión de lenguajes. Es una película que traslada el lenguaje de la internet con todas sus implicaciones para de alguna manera satirizarla y al mismo tiempo exponer los excesos, que creo que sí son muy evidentes dentro de la película, ¿no? De pronto, este mundo virtual en el que aquí no se acentúa, pero sí de alguna manera se notan que está implícito este distanciamiento que existe entre las relaciones personales por estar en un mundo virtual y enajenarse con él. Cierto grado de enajenación sí está dentro de la película porque creo que era inevitable, pero además el traslado que hacen de los lenguajes también es de alguna manera satírico y hay algunos puntos que se van a identificar y que van a funcionar muy bien, pero que como bien dice Jackie, no es parejo. No logran conjugarlo para que funcione para todo tipo de público, creo yo. Ahora, yo quiero ir un poco más hacia la siguiente lectura y que creo que es la que muchos les va a interesar, que sería la que tiene que ver con las referencias. Creo que se le puede dar esa lectura obviamente teniendo el background de la pasada, porque la pasada tenía muchísimas referencias y apegaba mucho a la nostalgia, era muy de la época de los que la hicieron la película, todo lo que les gustaba de los videojuegos lo pusieron en la película y aquí las referencias, bueno, obviamente las principales es todo lo que le pertenece a Disney. Entonces, a pesar de que tenemos todas las referencias del internet, hay unas licencias que como que no participaron y los videojuegos ahora no los vimos. Sí, creo que dejan muchísimo de lado esta cuestión, sobre todo porque, como bien dices, en la primera película se hablaba sobre el mundo de los arcades, el cómo funcionaban y las distintas convenciones y los rasgos que las definían a los distintos juegos y que los hicieron pegar de plano a la nostalgia. Aquí creo que la nostalgia no es tal, no existe la nostalgia porque obviamente se están metiendo en la internet, pero tampoco aprovechan para retomar elementos que nos recuerden cómo funcionan los videojuegos en línea. Que creo que al final de cuentas ese era el punto. Eso es muy poco lo que tocan los videojuegos en línea y la verdad es que debería de ser, o sea, finalmente siendo dos personajes de videojuegos en arcades, deberíamos de saber cómo participan en los videojuegos en línea y no lo vemos más bien su viaje por todo el internet. Obviamente el internet es inmenso y tal vez por eso fue que les costó un poco de trabajo como meterlos en este universo, pero sí hubiéramos esperado que nos enseñaran no nada más los videojuegos en línea, los multiplayer online, sino todos los tipos de videojuegos en línea que hay. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con nuevamente este juego de lenguajes. Exacto. Yo creo que para los que crearon para los que dirigieron esta película, de alguna manera les era mucho más sencillo, mucho más cómodo hacer referencia a todo lo que implica la internet y no a lo que era quizás la principal materia prima, que eran los videojuegos, en este caso que tendría que ser los videojuegos en línea. Ahora, esto hizo que la película se convirtiera en una especie de juego de autorreferencia a Disney. Completamente. ¿no? Entonces todo va hacia las licencias de Disney, ¿no? Hacia hacer chistes sobre las princesas, que eso, bueno, ya lo vieron en el tráiler, hacer chistes sobre otros, obviamente sobre el universo Marvel no podía quedar fuera, sobre el Star Wars, y que solo les faltaron los Muppets, ¿no? Solo les faltaron pero tal vez no estaba la licencia todavía en su propiedad cuando la decidieron, o tal vez no nos dimos cuenta, habría que verla con más detenimiento, porque eso sí, una de las cosas que hay que decir es que visualmente es, no digamos saturada, está muy bien hecha y se fijan muy bien en los detalles, pero sí hay muchísimos elementos que ver. La animación no nada más se ven los personajes y en el ambiente hay otros personajes interactuando con otros personajes. Se agradece de cierta manera, pero también habría que verla con muchísimo más detenimiento para apreciar esa cuestión, ese toque artístico de los animadores y obviamente del estudio. Que sí, en cuanto a diseño y cuestión visual sigue teniendo un nivel muy alto. Completamente. Creo que para concluir yo diría que la película nuevamente nos muestra el nivel que ha alcanzado el departamento de animación de Disney al margen de lo que es Pixar, ¿no? Completamente, yo creo que ya están muy al parejo. Sí, no, ya Pixar ya ha tenido sus tropiezos, ya este otro departamento ya ha tenido sus aciertos. Creo que esta es una secuela funcional y hasta cierto punto acertada, ¿no? Entonces creo que se la van a pasar bastante bien. Si logran también, sobre todo, sobrepasar esta cuestión que les decía del humor un tanto infantil que manejan en la primera parte. Lo mejor, ¿no?, son las princesas. Ahora, finalmente, yo quisiera decirles que pongan mucha atención, porque hay ahí una, entre todas las referencias que hacen, hay una que se convierte en un cameo inesperado y que de alguna manera, por las circunstancias de que llega la película ahorita al cine, se vuelve entrañable. Exactamente. ¿no? Nos pongan atención, por ahí también hay algunas escenas extra que no diría que no se deben perder, pero es que si ustedes quieren disfrutar la experiencia completa, pues tienen que verlas. Tienen que verlas, la verdad es que sí,
Sí deja marca las aunque dos. esa última que viene hasta el final de los créditos, pues, es una ocurrencia que pues igual y se olvida mañana, ¿no? Sí, probablemente, ¿o no? Pero pues ya pagaron su boleto, quédense a verla, ¿no? Yo creo que no está mal. Yo creo que sí. Y bueno, pues, por último, el asunto, todo este rollo que hacen ahí de en relación a las voces, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? La verdad es que no molestan. Digo, el cambio más importante para mí, en realidad, era el cambio de la voz de la Chilindrina para Vanellope. Y ahora escuchamos prácticamente la voz de Tommy, el de Rugrats. Entonces está bastante cool. Y creo que realmente las apariciones de las voces de los influencers no se notan porque son apariciones muy cortas, muy pequeñas, son participaciones como de, sí, te invitamos, ya lo hiciste, ya, qué cool, ya. Quizás hay un personaje que es el más largo y que es el que le da voces de sopitas, ¿no? Sí. Creo yo, pero creo que está bien cuidado por los que dirigen el doblaje. Obviamente son gente que sabe lo que hace. Entonces, pues no importa realmente los influencers, pues son pequeños detallitos. En la película se la van a pasar bien, está a muy buen nivel y no sé, ¿qué otra cosa quieres decir, Jackie? Pues nada, yo creo que sí es una película para toda la familia, aunque va a pegar más a los pues probablemente más a los jóvenes. Yo, por ejemplo, podría decir que a mi hermana, por el hecho de la aparición de las princesas, le va a encantar. Y ¿sí? Tal vez a uno de mis amigos, porque la historia de la amistad y que crecer y tener que trabajar y eso es complejo, entonces tal vez también para estas generaciones que tienen que convertirse en adultos aunque no quieran, también. ¿Qué va por ahí? A mí me gustó, hay muchos chistes que me gustaron. Yo les voy a decir por ahí que uno de ellos tiene que ver con una de las princesas, ¿no? Que me recordó mucho esta onda de Brad Pitt en la película de Snatch, que no se le entendía porque es escocés. Exacto. Algo así, ustedes ya lo detectaron cuando lo veo, pero me pareció bastante gracioso. Y hay una chica que aparece que es cool, según la película. Exacto. Que está muy bien hecha. Está muy, exacto. Y el movimiento de los personajes, ¿no? Porque cuando entras a ese juego, tiene una forma de moverse de los personajes que hace la diferencia con respecto a cómo se mueven los otros. Que eso es algo que no lo hacen en todos los mundos en los que se meten, pero podría haber funcionado muy bien. Sí hay las diferencias entre cada uno de los mundos, ¿no? Sí. Entonces está súper. Sí. Y pues bueno, yo creo que es hora de irnos. ¿Algo más que quieras decirles, Jackie? Nada, chequen el sitio web, ahí están escribiendo de cómics, de cine, de anime, de videojuegos, de teatro, de música. Además tienen las noticias de la cultura pop, no nada más en la página, sino también en el Twitter. Entonces chéquenlo y pues sí, va muy bien y pues ojalá siga así. Sí, el sitio va de maravilla y es gracias a ustedes. Yo quiero dejar pasar la oportunidad para darles las gracias por estar cayéndole tantas, visitando tanto el sitio y también cayéndole a este canal que va también de maravilla. Así es. Muchas gracias a ustedes. Nos encanta tenerlos aquí y pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Adiós. Bye.